creencia de que ser rico es malo. Esa era una creencia que estaba aquí metida en mí. Porque cuando yo empecé a servir en la iglesia, la mentalidad millonaria tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino con la mentalidad con la que tú desarrollas y resuelves los problemas que se te presentan en la vida. De que si yo estoy en queja, quiere decir que yo estoy en una mentalidad de pobreza. Entonces, la riqueza tiene que ver con principios que uno le aplica a ese dinero que lleva. Una mentalidad pobre está en el rol de que la vida me sucede, de que yo soy la víctima, de que la situación afuera, país, gobierno, mi mamá, mi papá, mis vecinos, todos tienen la culpa de que a mí no me vaya bien porque ellos son los responsables. Hola, hola a todos, bienvenidos a este espacio Ser Diferente Podcast. Les voy a compartir una información que sé que puede transformar su vida y su visión. Mi familia fue pobre no por falta de dinero, sino por falta de conocimiento. Entonces vamos a desglosar primero, ¿qué es la pobreza? ¿Por qué se habla que la pobreza es un estado mental y ser rico también es un estado mental? Entonces, si logramos entender que la pobreza es un estado mental, vamos a lograr entender que si eso está en un estado, en una esquina, en un polo, yo lo puedo cambiar porque tenemos el poder de transformar las cosas, de alquimizar las emociones, de transformar los estados. Dios nos dio ese poder, el poder de crear cosas, de transformar la fe, de usarla de un estado a otro. Y no solo de pequeños, amigos, sino que hay creencias que están en el subconsciente colectivo y que sin nosotros haberla escuchado ya nos conectamos ahí y ya creemos que las cosas son así. Y es un trabajo interno de empezar a trabajar y a escarbar más hacia el fondo, más hacia adentro. Pero les voy a contar un poquito y ponerlos en contexto en la historia. Yo nací en El Junco, estoy aquí hoy en día, San Cristóbal, Venezuela, estado Táchira. Es una región andina de montañas, hermosa, bella, que amo mi ciudad. Y yo crecí en el campo. En ese tiempo había menos población y un lugar hermoso, todavía sigue siendo un lugar hermoso, de mucha vegetación, de montañas, de ríos, espectacular. Entonces El Junco, donde yo crecí, ese ambiente era un lugar más de campo, solamente había una escuela, una o dos escuelas. Y bueno, yo crecí en ese ambiente, pero en el lugar donde yo crecí en un espacio de carencia. Tuve mamá, tuve papá, cada uno con sus conocimientos acerca de la vida, de la riqueza, con sus hábitos. Los amo, los abrazo. Si cuento esta historia, mi origen es porque yo abrazo mi origen, lo honro y vengo de allá y doy gracias a ellos, me dieron la vida, pero ahora me toca a mí hacer las cosas diferentes. Entonces, desde ese lugar donde yo nací, en un lugar de escasez, de pobreza, el dinero solo se usaba, era para la comida, para el pasaje, no teníamos carro, usábamos pasaje y por mucho un par de zapatos, y eso era cuando ya estaban rotos los que teníamos. Pero el dinero nunca, yo en mi niñez vi que se usara para un viaje. Nunca vi que el dinero se usara para lujos, para comprarse ropa, zapatos, o para disfrutar, para los cumpleaños. Yo no tuve torta de cumpleaños porque no se acostumbraba, y lo entiendo súper bien. Pero yo en mi concepto de niña, cuando iba creciendo, entendía que el dinero solamente servía era para esas cosas puntuales, necesarias. Tanto fue así que cuando yo crecí y empecé a trabajar, no tenía idea de qué hacer con el dinero, así que lo que hacía era comprar la comida o comprarme chucherías, ayudar a la casa y comprarme mis útiles, eso sí. Después de que yo empecé a trabajar a los 9 años de edad, empecé a ayudarme con mis estudios, a comprarme mis útiles, a comprarme mis cosas para seguir estudiando. Pero si vamos un poquito para atrás y les cuento un poco, mi abuela, mi nona, la mamá de mi mamá, creció en pobreza, en carencia total. Pero no fue una mujer, fue una mujer valiente, porque a pesar de tener hijos, a pesar de haber vivido situaciones fuertes, porque mi nona la honro y la reconozco aquí en este podcast, es porque ella sufrió abuso sexual, ella sufrió injusticias, le tocó irse de la casa de muy joven, se fue a trabajar en una casa de familia, la abusaron en esa casa de familia, nadie le respondió y quedó así como no le hicieron justicia, que no lo buscó y ese hombre nunca le respondió, le faltó. Entonces no la honró, la humillaron. Y le tocó así mi nona después verse con 3 muchachos. Mi mamá estaba bebé en la calle. Lo que le dijeron los vecinos es: por allá hay una montaña, una casa abandonada, vaya allá y se queda, mija. Así en ese tiempo se hablaba, y se queda allá, mija, y se queda con sus hijos. Mi nona, gracias a Dios que fue una mujer valiente, se fue para allá a vivir con sus muchachos, porque eso sí, no, lo que pudo hacer lo hizo. Y se los llevó, los dejó allá, y ella en la mañana, mi mamá cuenta, que ella salía con su cesta y decía: voy a buscar la Madre de Dios. Y ella salía a buscar
comida, a pedirle limosna a todas las fincas que habían en ese alrededor, las casas, a pedir comida. Mi mamá dice que llegaba, le contaban sus hermanos, mamá era bebé, y llegaba con su cesta y les traía comida y les daba comida. Y que todos los días ella salía a pedir la madre de Dios, o sea, a buscar la comida, hacer algo. Pero ella no tenía un trabajo ni dinero, sino tenía la actitud, pues, por sus muchachos salir adelante. Así creció mi mamá en medio de escasez, de limitaciones, el dinero era escaso, salieron con sus muchas dificultades, logró salir adelante, nos tuvo, y en el lugar donde crecimos también hubo ese tema de carencia económica, ¿sí? No se veía el dinero como se puede ver en alguna otra casa, que haya abundancia, que viajan, que compran, vacaciones. Nosotros la pasamos en la casa jugando. Los zapatos eran dos. Un par de zapatos era el negro para estudiar de lunes a viernes. Las botas eran para deporte y tal cual par de zapatos de vestir que usábamos con el vestidito para la misa los domingos. Porque bueno, en ese momento eran católicos, íbamos a misa y pues a uno le ponían la ropa bonita del domingo, que era una prenda. El vestido que tuviera mejor se vestía uno para ir los domingos. Entonces así fue creciendo, entendiendo que el dinero solo alcanzaba era para eso, para la comer, para los pasajes y para lo necesario. O sea, si imaginar un viaje, imaginar otras cosas de lujo, jamón, queso, manzanas, peras, uvas, eso era lujo, eso no se veía en la casa. Entonces yo crecí así, con ese programa. Por eso digo que la pobreza no es un tema que tenga que ver con el dinero. Entonces, ¿por qué digo mi familia fue pobre no por falta de dinero, sino fue por falta de conocimiento? Porque mi familia sí tuvo dinero, porque mi papá fue trabajador, mi papá trabajó la tierra, fue labrador, sembró, iba a vender en el mercado, vendía las verduras, aguacates, sembraba flores, iba y vendía las flores, sembraba cimarrón, sacaba cimarrón y vendía, tenía dinero, hacía mercado. Pero también tenía algunos hábitos que no fueron buenos. Entonces en sí, el tema económico de una familia, cuando tú observas tu familia y tú crees que tú eres pobre y tienes que ser pobre, no tiene nada que ver con el dinero, ¿sí? El dinero es energía, es una herramienta que tenemos, pero la sabiduría aplicada a ese dinero es la que nos permite crear riqueza, y la riqueza se construye con tiempo, no es con un día, una semana, un mes, que también es otro engaño. Entonces, en este podcast quiero hablarles de eso, de la mentalidad. Y le quiero hoy descifrar a usted para que usted se vaya ya claro y entienda hoy qué es la mentalidad pobre y qué es la mentalidad rica. Entonces, una mentalidad pobre es una persona primero que tiene un estado de escasez. Es mental el estado, o sea, no ve nada. Es como si todo tuviera limitado, es como si el universo, como que si Dios no tuviera más para darle. Entonces, la mentalidad de una persona que es pobre está en un estado de escasez, no ve opciones, no ve oportunidades, ve que todo escasea, todo falta. También hay unas actitudes cuando uno está en una mentalidad, y lo digo no estoy hablándolo así para señalar a nadie, estoy hablando para sacar a la luz esa información, para que nos ayude a nosotros, a todos los que hemos pensado que ser pobre es normal porque uno no tiene dinero, sino empezar a trabajar es lo que está aquí, porque realmente la riqueza tiene que ver con principios que uno le aplica a ese dinero que llega, porque uno por no tener sabiduría a veces comete errores, se endeuda, quiebra una empresa, comete errores, porque uno no es sabio en el momento en que recibe dinero. Entonces, para que tú identifiques si estás con una mentalidad pobre, es esas cosas, estás quejando, criticas y estás en un rol de víctima, ¿sí? Las personas que tienen una mentalidad pobre están en el rol de que la vida me sucede, de que yo soy la víctima, de que la situación afuera, país, gobierno, mi mamá, mi papá, mis vecinos, todos tienen la culpa de que a mí no me vaya bien porque ellos son los responsables de que a mí me debería de ir mejor. Entonces, como me va mal, la culpa es de afuera. Esa es una mentalidad. Cuando tú tomas la mentalidad de víctima, estás tomando una mentalidad de pobreza porque estás diciendo que afuera es la culpa y la solución está afuera, nunca está contigo. Esa es una mentalidad de pobreza. También hay una falta de ambición, de querer las cosas, hay un estado como de conformismo, de quedarse ahí, no ir por más. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos o cómo pasamos de esta mentalidad? Si yo estoy en queja, quiere decir que yo estoy en una mentalidad de pobreza, entonces voy a cambiar ese patrón, voy a cambiar esa forma de hablar, por hablar diferente, dar gracias. Estar en una actitud de gratitud es una mentalidad rica. ¿Por qué? Porque la mentalidad del rico es un estado de conciencia de abundancia. Y déjame decirte algo.
Ser rico no tiene que ver tampoco ser millonario. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así que continuemos. La mentalidad millonaria tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino con la mentalidad con la que tú desarrollas y resuelves los problemas que se te presentan en la vida. De que tú tomas responsabilidad de todo lo que está pasando a tu alrededor y tú dices, ok, esta situación económica, estas deudas que tengo, esa es mi responsabilidad. Yo fui la que hizo que esto pasara y que esto ocurriera por mis decisiones y por mi forma de pensar en ese momento. Entonces, si yo fui la que creó esa deuda, yo tengo que ser la responsable de ver cómo consigo la forma, cómo hablo con las personas, cómo me enfrento, como digo, bueno, denme tiempo, pasó esto, ocurrió aquello, voy a solucionarlo de esta forma. Pero esa es la mentalidad rica, donde tú asumes la responsabilidad, enfrentas la situación y buscas la herramienta y el conocimiento que te ayude a resolventar esta situación. Ve la diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad rica, para que tú empieces a darte cuenta en qué estado estás. Cuando estás quejándote y creyendo que la vida pasa y que la vida hay que quedarnos así, porque bueno, ¿qué más? Así está el país, así está la situación, pues bueno, quedémonos así. Estamos en un estado de víctima, estamos esperando que algo pase o que alguien venga a salvarnos o a defendernos. Y ese es el estado en el que no debemos estar, debemos cambiar. Es éxito si tú te descubres en ese estado y dices, wow, yo toda mi vida he estado en un estado de escasez, yo creo que no hay oportunidades, que no se puede hacer nada. Yo he estado quejándome de la familia, del país, de la situación. Y todo esto, como que yo mismo he creado toda esta deuda, esta situación que estoy estancado, que no veo opciones. Entonces, si yo logro entender que soy yo la responsable, entonces yo puedo dar pasos y cambiar. Cuando yo decido y me doy cuenta que soy la única responsable de la situación en la que estoy. Pero que así como estoy en esta situación, también soy la responsable de cambiar esa situación porque tengo el poder en mí. Una de las cosas de la mentalidad de pobre es no se sienten merecedores. Y lo digo porque lo viví mucho tiempo. Al crecer y tener esta línea, como les conté la historia, de venir una abuela que pedía limosna, de que vivió injusticia, de una mamá que también vivió injusticia, de yo crecer con escasez, de que me sentía con respecto a las personas que tenían carro, yo me sentía inferior. Recuerdo que yo de pequeña, cuando veía a alguien que se bajaba de un carro, yo agachaba la cabeza, como en un sentido de servidumbre, como si que me sentía inferior. Hoy en día, trabajando en mí, en mi mentalidad, en mis emociones, en mis creencias, entiendo que somos iguales, pero ha sido un trabajo de quitar capas sobre capas sobre capas del lugar de donde vengo. Entonces, para uno empezar a cambiar la mentalidad y darse cuenta si yo estoy siendo víctima o protagonista, si yo me estoy sintiendo inferior o me siento digno, que puedo lograrlo como hija de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a identificar los dos roles, yo empiezo a cambiar. Pero hay algo importante que también les quiero regalar, es que cuando ya nos damos cuenta en qué estado estamos y que lo podemos cambiar, segundo punto es el tema de que nuestra familia, tu familia, la mía, no haya tenido buenos resultados económicos y se debe a un tema de conocimiento, tiene que ver mucho con las creencias, ¿sí? Y aquí, si estás viendo este video, el día que lo veas, es que te des cuenta, ¿sí?, qué creencias tienes acerca del dinero. Eso es importante trabajarlo y me encanta hablarlo, amo ese tema, porque en el pasado fue un tema que me asustó. El tema económico y dinero era algo que me asustaba. ¿Por qué? Porque primero yo crecí con una creencia, la creencia de que ser rico es malo. Esa era una creencia que estaba aquí metida en mí, porque cuando yo empecé a servir en la iglesia, yo recuerdo una escena, mis hermanos son testigos, yo trabajé en el GINSE, yo trabajé en Zoom, aprendí GINSE, y yo recuerdo que un día a mí me pagó Zoom, me pagó mi quincena, yo llegué a la casa con el dinero, tenía los bolívares en la mano, y yo estaba sirviendo en una iglesia cristiana, pero yo tenía esa creencia aquí, dañinísima esa creencia, que dice que el dinero es malo, que el que tiene dinero, que dice que es más fácil que entre un rico por el ojo de una aguja, no, que es más fácil que un camello por el ojo de una aguja,
que un rico entre a los reinos de los cielos, ¿sí? Eso ya se ha entendido hoy más que se ha explicado. Pero en ese tiempo en donde yo estaba y con la mente pobre que yo traía y con mi programación en que mi entorno era tan carente, mi mente filtró dinero malo, no me acerca a Dios, me deshago del dinero rápido. Yo llegué a mi casa ese día, cobré mi quincena, estaba en el cuarto de mis hermanos y yo dije, yo no necesito dinero, tome, y se lo regalé. Me quedé solo con el pasaje. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo creo que eso no lo hace nadie ahorita. Pero yo lo hice y me dolió muchísimo. No me dolió en ese momento, me duele hoy en día. Bueno, ya lo he trabajado, no que me duela, pero duele porque la creencia de que el dinero era malo y que me alejaba de Dios me hizo vivir una vida carente, una vida pobre, de que yo ganaba dinero, generaba dinero y no sabía qué hacer con el dinero. Entonces el dinero se me iba de las manos, el dinero buscaba rápido soltarlo porque dentro de mí estaba la creencia que tener dinero era malo y que me alejaba de Dios. Obvio, ¿quién en su sano juicio va a querer alejarse de Dios? ¿Quién en su sano juicio quiere ser malo? Entonces, en la mente inconsciente, yo asociaba dinero lejos de Dios. Me alejo del dinero, estoy cerca de Dios. Entonces, esas creencias son muy dañinas, nos causan un daño enorme en la mente subconsciente. Por eso es que nos cuesta lograr los objetivos también. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo el trabajo, te esfuerzas, estudias, haces, inviertes, haces una cosa, haces otra, y de repente no lo logras y no lo logras. Pero, ¿qué está pasando? La creencia. Ahí es donde entramos a pensar, ¿qué tengo? ¿Tengo un problema? ¿Yo soy la que tiene un problema? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué si me esfuerzo tanto y logro tantas cosas hacer? ¿Por qué no logro los objetivos y tengo los resultados que quisiera tener? Mucho es por el tema de las creencias, que estamos creyendo. Y a veces el tema de las creencias no es algo tan superficial. Hay muchas creencias que puedo decirles aquí. Por ejemplo, los ricos son malos, el dinero es malo, el dinero no crece en los árboles, el que tiene plata marranea, decían ahí, disculpe esa palabra, si no sé si en qué... Bueno, no es tan mala, pero esa es una palabra como decir que el que tiene rico hace lo que quiera, ¿no? El que tiene... Y no solo de pequeños, amigos, sino que hay creencias que están en el subconsciente colectivo y que sin nosotros haberla escuchado ya nos conectamos ahí y ya creemos que las cosas son así. Y es un trabajo interno de empezar a trabajar y escarbar más hacia el fondo, más hacia adentro. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así que continuamos hacia adentro de las creencias, programas, patrones acerca del dinero, ¿no? Por eso les decía al inicio que mi familia no fue pobre porque le faltó el dinero, o fue pobre no porque faltó dinero, sino porque faltó conocimiento de qué debía hacer con ese dinero. Imagínense mi mamá, si viene de haber crecido en la pobreza, de que su mamá pidió limosna, de que el dinero siempre escaseó, ella que viene a enseñarme que la forma de hacer dinero es complicada, obvio, y que en un país como Venezuela, entonces es más complicado hacer dinero. Pero entonces ahí donde yo digo, ajá, pero ¿por qué aquellos sí y yo no? ¿Qué pasa con ellos y yo no? Si son personas que uno de cerca los ve y conoce sus hábitos que no están en la política ni nada, sino que trabajan, invierten, son emprendedores, empresarios. ¿Qué hacen ellos diferentes? Entonces es un tema de conciencia, de creencias, de programas. Entonces, las creencias son esas ideas o conceptos que creemos que son verdad. Y cada cosa que escuchamos como esta información, si de repente esta información tú la escuchas y dentro de ti hay una creencia como que no, eso no me parece, tú vas a rechazar esta información, la vas a pasar por tus filtros y vas a decir, no, eso no es así. Y vas a pasar, está bien, pasa este video, no te quedes, no digas nada negativo. Si no quieres decirlo, si quieres decir algo constructivo, dilo. Tampoco te condenes diciendo algo negativo. Pero la información es así, a veces llega la información y si mis filtros, mis creencias están así muy arraigadas que acerca que el dinero es malo, que esa información no me sirve, que más importante es Dios que el dinero, entonces yo rechazo todo este tipo de información hasta que mi mente está preparada para recibirla. Pero para yo recibir y cambiar las creencias, primero debo identificar cuáles son las creencias. Si tú no has logrado algo y te has esforzado tanto, y quieres tener riqueza, primero ve tus orígenes, de dónde vienes. Segundo, observa en qué has creído todo este tiempo, qué crees acerca de los ricos. Cuando ves un rico, otra forma, cuando ves una persona que está haciendo dinero, que es rica, que es próspera, empresaria, ¿qué pensamiento tienes? Tú dices, ese es un enchufado, ese le dieron, ese es hijo de papi y mami, ese no hace nada.
ese es tu primer pensamiento. Si ese es tu primer pensamiento acerca de una persona que está teniendo éxito, entonces tú estás en contra de ser rico. ¿Por qué? Porque tu ser está rechazando ser rico, porque tú estás rechazando ser enchufado. Porque si tú dices con tu boca que esa persona es enchufada, que esa persona es hijo de papi y mami, que esa persona se lo han regalado, que esa persona está en negocios negros, que por eso que le va bien, estás diciendo, estás sesgando, estás atando las posibilidades infinitas de prosperar, porque estás diciéndole, delimitando que la única forma de ser rico es hacer algo negativo, ¿sí? ¿Lo ves? Y eso está en la cultura latina, aquí en San Cristóbal, en nosotros, en Venezuela, en Latinoamérica, en todo. Que nosotros nos han dañado porque nos han dicho que el que se hace rico es porque hace cosas negativas, porque es narcotraficante, porque es chufado, porque es político, porque es mentiroso, porque no sé qué. Entonces asocian el hacer dinero con lo negativo. Obvio que vamos a rechazar ser ricos y prósperos, porque imagínese usted la línea generacional que traemos y la información que está en el subconsciente colectivo que nos está diciendo a diario que no, los únicos ricos son los malos, son envidiosos, son codiciosos, son avariciosos, son negativos. Entonces nuestro ser va a rechazar ser rico, porque tenemos un concepto errado acerca de la riqueza, acerca de cómo hacer la riqueza y acerca de verdaderos ricos. Busca información acerca de verdaderas personas que son ricas, millonarias. Conócelos. Yo no conozco un millonario de cerca, pero puedo ver a través de pocas personas de éxito que han logrado tales resultados y puedo escuchar de sus principios y verlos y digo, wow, estas personas hablan de Dios y mire, son ricas, o sea que yo también puedo ser rica y puedo también tener a Dios, o sea, puedo tener las dos cosas, porque se nos enseñó o una u otra. La cultura latina es así. Nos enseñaron que o tienes el amor o el dinero, pero las dos cosas no. ¿Por qué se nos dañó también así? ¿Por qué se nos dice que yo solamente puedo tener una cosa? ¿Por qué me limitaron y por qué me llevaron a un estado de escasez? Porque hasta eso es un estado de escasez y de carencia. Cuando nos están diciendo, no puedes tener salud y amor, tienes que tener una sola cosa. Las tres cosas, salud, dinero y amor. Las tres, tenemos que tener la certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y eso es empezando a entender con qué estamos conectados, qué estamos creyendo y cómo reaccionamos cuando nosotros hablamos con las personas o nosotros cuando vemos programas o vemos personas ricas o vemos personas en una camioneta lujosa o vemos personas con dinero que viajan. ¿Qué pensamos? Ahí se nos descubre el corazón. Si tú quieres saber si estás en un estado de pobreza o de riqueza, si estás rechazando el ser rico, solamente por ahí, si estás rechazando ser próspero, rico, abundante, porque el dinero ayuda, el dinero es un medio, ¿sí? Nos da opciones. Qué bueno es tener más acceso al dinero y tener más opciones de ayudar. ¿Cuánta gente afuera no he querido yo ayudar más? Pero no he generado más riqueza. Entonces mi trabajo es buscar la forma de generar más riqueza para mí y para los que me rodean. Y después de que pueda ayudar a los que me rodean, bueno, ayudar un poquito más allá. Entonces si todos, imagínate, logramos ser abundantes, prósperos, vamos a ayudar a más. ¿Cuánta gente no se te acerca todos los días que necesitan ayuda? Pero bueno, empezamos por decirle una palabra, una oración, alguna información o nosotros mismos cambiando. Si nosotros logramos elevar nuestro nivel de conciencia, al momento de elevar nuestro nivel de conciencia y ir subiendo en esa escala de conciencia, nosotros vamos a poder ayudar a los que vienen atrás, a liberarlos también, a ayudar a los que vayan avanzando, a nuestra familia. Si tú cambias tu entorno, cambian también las personas, porque somos también vibración, también tenemos una energía. Entonces, esto es importante, el tema de las creencias acerca del dinero, porque es algo espectacular, es algo entenderlo de que estamos programados, estamos condicionados, nos han condicionado, programado, la cultura ha sido así, pero al saberlo y al observarlo y a entenderlo, podemos cambiar la historia. Al ver nuestra familia, al ver nuestros orígenes, al abrazar nuestros orígenes y al reconocer y tomar responsabilidad de nuestra vida, podemos cambiar la historia, podemos cambiar hábitos, pero todo tiene que ver con nosotros, tomar las decisiones nosotros, observar hacia adentro primero para cambiar hacia afuera. Así que atentos al próximo video, que sé que va a ser de bendición para todos ustedes como ha sido para mí. Bye bye.